Farmacias del Ahorro presenta. Operaciones de búsqueda en el Cambrai 2 continuarán el fin de semana y el lunes las autoridades decidirán si la suspenden o no. El número de muertos sube a 263. Al menos 30 familias que viven cerca del área de desastre en el Cambrai y están en peligro serán desalojadas. Conozca qué responden los diputados al preguntarles si están dispuestos a rebajarse el salario como lo hizo el ministro de Trabajo. Del Quiché, Eric Santiago de León, ligado a proceso penal señalado de un soborno millonario. Organizaciones defensoras de los derechos humanos se pronuncian contra la pena de muerte en Guatemala. Rescatan a 39 migrantes, incluido un número no determinado de guatemaltecos que viajaban en un furgón y estaban a punto de asfixiarse en Texas. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Farmacias del Ahorro presentó. El derrumbe de un cerro que soterró a más de 125 casas la noche del jueves 1 de octubre, hasta el momento suma un total de 263 cuerpos que han sido recuperados. Y a más de una semana de la tragedia, las esperanzas por encontrar a alguien con vida se han desvanecido. La CONRED estima que la cifra de muertos se incrementará, ya que aún hay más de 300 personas desaparecidas y hasta ahora 386 se encuentran albergadas en 5 espacios que han sido habilitados en Santa Catarina Pinula y la zona 14. La CONRED ha empezado a desalojar a todas las familias aledañas a la zona del desastre, donde hasta el momento existen 111 casas en condiciones de riesgo y 86 con daño severo. Es por ello que las autoridades analizan la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas en un terreno expropiado al crimen organizado, por medio de la Ley de Extinción de Dominio. En el terreno esperan reconstruir 125 casas con un tamaño de 36 metros cuadrados cada una. Además, se analiza la posibilidad de brindarles un subsidio mensual a las familias durante el plazo que dure el traslado a otro lugar. Las autoridades han señalado que las labores de rescate continuarán las próximas 48 horas. Al momento se han removido 25,000 metros cúbicos de material en el sector, en donde se mantienen 50 camiones de volteo, 30 máquinas, 5 ambulancias, 4 unidades de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas y 46 patrullas de la Policía Nacional Civil. Por una Guatemala en paz, Andrea Domínguez y Byron Secaida. Buenas noches, amigos televidentes. Así iniciamos este noticiero porque aunque la semana termina, la pena que ha causado esta tragedia aún no. Así es que esa es la manera en que le decimos buenas noches. Gracias por estar con nosotros, Emilio. Claro que sí, María Luisa, y sí, le decimos buenas noches y por supuesto tenemos ya todo listo para informarle desde ahora. Así que vamos a más información. Continuamos hablando y vamos a hablar de la salud y la seguridad para los rescatistas en la zona del derrumbe de Cambrai. Serán ahora factores determinantes para continuar con las labores de búsqueda de cuerpos. Disfruta tu fiambre con embutidos Perry y gana un viaje familiar en crucero al Caribe. Perry presenta. Por el momento, las operaciones de rescate en el Cambrai continúan. Viernes, sábado y domingo, el personal permanecerá en la zona cero y será el día lunes cuando la decisión sea tomada. Para ello, existen 2 factores determinantes: las condiciones de seguridad y las de salud. Ahí lo que se nos puede dar son brotes gastrointestinales, diarreas tipo shigelosis, salmonelosis, amebiasis, etcétera, por contaminación directa mano-boca. Sin embargo, consideran que el mayor de los daños que los rescatistas han recibido es psicológico, pues llevan más de una semana recibiendo los golpes de encontrar a personas fallecidas y familias desintegradas que lloran la pérdida de uno de sus miembros. Por otra parte, preocupan las condiciones geológicas de la zona. Los estudios que se han realizado han determinado que existen áreas con grietas y que posicionan a las viviendas en un alto riesgo. Sin embargo, estas son del área de Santa Catarina Pinula, mientras que para el lado de la ciudad de Guatemala queda descartado el riesgo. Toda esta área de amortiguamiento sí la tenemos de tener bajo vigilancia
pero estas áreas de acá sí las debemos de considerar como áreas susceptibles a evolución del evento. Otra cosa que es importante recalcar es la existencia de esta área que ya cuenta con una declaratoria de alto riesgo. Conred ha determinado que permitirán que las personas albergadas puedan acudir por un periodo de 4 horas a la zona cero para intentar recuperar algunas de las pertenencias perdidas tras el derrumbe. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Rafael Obay. Noticiero Guatevisión ingresó de nuevo a la zona cero, sector catalogado por las autoridades de socorro como área de alto riesgo. En esta zona, los elementos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército removieron grandes cantidades de tierra. Se busca a las víctimas en casi 40 viviendas soterradas. Nuestras cámaras pudieron captar juguetes y fotografías de familias ahora desaparecidas. Estas imágenes hablan más que 1000 palabras. Esta es la zona cero, área de alto riesgo. En este sector los cuerpos de socorro localizaron varias fotos de familias que se encuentran desaparecidas. En el terreno se pueden observar hierros retorcidos, así como grandes proporciones de piedras de las paredes. Para los cuerpos de socorro lo más difícil hoy fue localizar varios peluches y una pelota de fútbol. Algunos rescatistas indicaron fuera de cámara que al encontrar la pelota se les reflejó a sus hijos jugando en campos de fútbol los fines de semana. Creo que todos los operadores y los rescatistas tienen ese sentimiento para contribuir con las personas que fueron afectadas por el desastre. Y estamos con todo el interés y la voluntad de seguir trabajando hasta descombrar toda la isla. En esta zona los militares localizaron más de 30 viviendas que han quedado bajo los escombros. Mañana se tiene previsto que realicen los trabajos de búsqueda y rescate. Por una Guatemala en paz en cámara, Emilio Artiga, reporta para Guatevisión, Alberto Cardona. La PDH se pronuncia en relación a las víctimas del Cambrai 2. La Procuraduría de los Derechos Humanos emitirá una sanción moral por la violación de los derechos humanos de las víctimas mortales y sobrevivientes del deslave ocurrido en el Cambrai 2 hace 9 días. Estamos hablando del derecho a la vivienda, del derecho a la niñez, el derecho al ambiente. Así es que pues ya vamos a iniciar la solicitud de los informes circunstanciados para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda emitir una resolución final que obviamente va a ser muy contundente. ¿Por qué? Pues con la intención de que no haya una repetición de estos hechos. La PDH determinará por medio de una investigación propia quienes pudieron haber sido los responsables de la tragedia que concluyó en uno de los peores eventos de la historia, pero que pudo haber sido evitado. Este es un caso paradigmático para la institución del Procurador de los Derechos Humanos, porque obviamente hay múltiples violaciones a los derechos humanos dentro de este expediente que ya empezamos a armar. La PDH pedirá a los albergues el detallado sobre los criterios de clasificación y entrega de las donaciones recibidas para los damnificados. Considera que las recolectas han sido grandes pese a que el número de sobrevivientes es bajo. Hemos solicitado los listados de todas las donaciones que han ingresado a los centros de acopio y también qué es lo que ha egresado de esos centros de acopio, porque hemos recibido algunas denuncias de algunas personas que nos han indicado que no han recibido la ayuda en esa forma tan directa y tan pronta como hubiéramos querido. Y es que de acuerdo a la PDH se han registrado varias violaciones a los derechos humanos de las personas que habitaban en el Cambrai, por lo que realizan una investigación interna que incluye a los que otorgaron los permisos de construcción y también a las empresas constructoras que de alguna forma pudieron haber vendido estos terrenos a los habitantes de la colonia que desapareció hace 8 días. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y José Orellana. Disfruta tu fiambre con Embutidos Perry y gana un viaje familiar en crucero al Caribe. Perry presentó.